Vamos a hacer un mini corte antes de seguir con Hechos. Y vamos a ir a lo previo que necesitamos en Hechos 10. Por favor, acompáñame a Segundo de Reyes 5. Segundo de Reyes 5. Nosotros sabemos que el escritor del libro de los Reyes es un autor exiliado en Babilonia, deseando comunicar la historia de Israel a los cautivos y cómo debían interpretar su historia. La historia de Israel es registrada en los libros de Reyes, aunque son los mismos Reyes que en el libro de Crónicas, va diferente, ¿sí? En Reyes se nos explica por qué Israel merecía el exilio. En cambio, en Crónicas se nos explica por qué Dios los va a hacer volver. Y hoy estamos en el libro de Reyes. En estos libros, al igual que en gran parte del Antiguo Testamento, lo que se ve es que cuando se registra la historia, ¿qué pasa? Siempre se ve la desobediencia del pueblo de Dios, se ve que Dios envía mensajeros para advertir y corregir al pueblo, con un mensaje de esperanza también, y también se ve la misericordia de Dios. Vemos esto una y otra vez. Y siempre que leemos el Antiguo Testamento, debemos tener en cuenta que todo fue escrito ¿para quién? Para nuestra enseñanza, es lo que dice Romanos 15:4. Todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió. También tenemos que tener en cuenta que está en uno de los 3 grandes periodos de milagros y señales. Tenemos Moisés y Josué, Elías y Eliseo, que es donde vamos a leer hoy, y Jesús y sus discípulos. Son 3 grandes periodos en los cuales hay señales, ¿sí? ¿Y cuál es el propósito de las señales? Siempre es el mismo. ¿Cuál es el propósito de las señales? Glorificar a Dios. Siempre las señales están para glorificar a Dios. Ese es el propósito principal, para revelar a Dios, para que la gente sepa cómo es Dios, ¿sí? Y en el Antiguo Testamento tenemos que saber de que vemos mucha sombra de lo que iba a venir, ¿sí? Hay sombra. Cuando Jesús dice en Mateo 5:17 que Él cumple la ley y los profetas, está cumpliendo los mandamientos, está cumpliendo, podemos hablar mucho sobre eso, pero también está cumpliendo las prefiguras. Él es la figura a la que apuntaban las prefiguras. Y hoy vamos a ver algo de eso. En este pasaje en particular vamos a ver la prefiguración del Evangelio llegando a los gentiles. Este es Naamán el sirio. Tendríamos que estar en Hechos 10, donde vamos a ver a Cornelio. Pero antes de Cornelio vamos a ver a Naamán el sirio. En este capítulo nos encontramos con la sanidad de Naamán, con la enfermedad de Giezi y un mensaje de esperanza para aquel que acepta los planes de Dios y un mensaje de juicio para quien, aún conociendo lo que Dios desea, desobedece. ¿Cuándo nos situamos? Bueno, nos situamos entre el 852 y el 841 a.C. O sea, hace más o menos 2.850 o 70 años. Hace bastante, casi 3.000 años. Vamos a leer el 1, Segundo de Reyes 5:1. Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Una vez más nos encontramos con esos pero, ¿no? Pero leproso. Fíjense, era famoso, era una persona con renombre, era una figura pública, era exitoso, era apreciado. Incluso podríamos decir, fue usado por Dios para una victoria para su pueblo. Era admirado, era un guerrero valiente, pero leproso. A la vez que tiene todo, ¿qué le falta? Lo más importante, salud. Y nuestras vidas sin Dios pueden ser parecidas, con muchos logros, pero con la falta de algo importante que opaca todo lo demás. Podríamos pensar que una persona sin Dios puede ser exitosa, pero al mismo tiempo, si no conoce a Dios, su tiempo se está cortando en la tierra, se acerca a ser juzgado por Dios y tiene todo, pero no tiene nada. Y Naamán nos sirve de ilustración respecto a los poderosos del mundo. Tienen todo, pero le falta algo muy importante. A él le faltaba la salud. Teniendo todo, no tienen nada. Y en el plano espiritual sucede algo parecido y no debemos confundirnos. ¿De qué te sirve tener todo si no estás reconciliado con Dios? A esta persona le faltaba salud,
Pero vamos a ver cómo Naamán no solo es prefigura de los gentiles que vamos a creer en Cristo, sino que también es una figura de aquellos que deben rendirse a Dios. Fíjate el versículo 2 que dice: los arameos que habían salido en bandas habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Es al revés. Conocía a Dios, no tenía nada, pero tenía todo. Hay un contraste ahí. Y fíjate el 3. Y ella dijo a su señora: ay, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Fíjense, esta esclava que había sido raptada de Israel, está en la casa de Naamán, es esclava allí, y ella conoce a Dios, conoce el poder de Dios, y ella tiene lo que Naamán necesita. Naamán tiene todo, pero no tiene nada. Ella no tiene nada, pero tiene todo. Y la idea en el lenguaje original nos inclina a pensar que la expresión esa, si estuviera con el profeta, es parecida a que pida audiencia al profeta, que vaya a rogarle al profeta. Fíjense cómo sigue, dice el 4 y el 5. Entonces Naamán fue y habló a su señor el rey, diciéndole: esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Aram le dijo: ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 340 kilos de plata, 6.000 siclos de oro, son 68 kilos 400, y 10 mudas de ropa. Fíjense si lo quería el rey. Fíjense con qué va a ir Naamán el grande. Él no pide, no está pensando en pedir audiencia, no está pensando en rogar, sino que en su mente él va a usar los medios humanos para lograr algo, para comprar su salud. Va con 340 kilos de plata, va con 68,4 kilos de oro, va con 10 mudas de vestidos de alta calidad. ¿Qué es lo que propone él? ¿Un ruego? No, una transacción, una compra. Él va a ir al encuentro del profeta de Dios como alguien que tiene algo para intercambiar, pero con saldo a su favor, no como lo que realmente era. ¿Qué es Naamán en el fondo? Es un necesitado. Él necesita la obra de Dios en su vida. Él va a usar herramientas terrenales para persuadir. Él va a ir con pompa, con ostentación, como un señor dispuesto a comprar o exigir, y no como un mendigo en búsqueda de compasión y misericordia. Fíjate lo que dice el 6. También llevó al rey de Israel la carta que decía: y cuando llegue a ti esta carta, comprenderás que te he enviado mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Fíjate qué locura. Si el rey lo manda con todo ese oro, esa plata, esos vestidos, una carta para el rey, es otra herramienta terrenal. Vamos a sacar chapa acá. Siria estaba en ventaja militar con respecto a Israel. Fíjate lo que le produce el rey de Israel, el 7 y el 8. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida? Y para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra. Y habla con sus consejeros y dice: consideren ahora esto y vean cómo busca pleito conmigo. ¿Qué piensa el rey de Israel? Que el rey de Siria le está teniendo una trampa. O me lo cura o te hago sonar. ¿Sí? Esa es la idea. Pero fíjense el 8, lo que dice: y al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciéndole: ¿por qué has rasgado sus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Y acá tenemos un quiebre en la historia. Eliseo va a aparecer en escena y la idea es que si hay un mensajero, hay un mensaje. Y si hay un mensaje, hay un Dios en Israel. Dios guía toda la historia para revelarse a la humanidad, para darse a conocer, para ser escuchado y para ser conocido. Si hay mensajero, hay mensaje. Y si hay mensaje, hay un Dios. Fíjate el 9 y el 10. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro, y recordemos, con el oro, con la plata, con los vestidos y con las cartas, y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Recordemos que Naamán es una especie de celebridad, ¿no? Imagínense lo que debe haber producido en un pueblo de Samaria, ver a este gran capitán sirio, amado por su rey, aparecer con toda la pompa, aparecer con parte de su ejército. Y fíjense lo que pasa en el 10. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo:
ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Es una locura. Eliseo no lo recibe. Eliseo no se deja impresionar por la grandeza, por el poder, por la riqueza que ofrece este mundo. Eliseo ni siquiera sale a ver a Naamán, no sale a ver su comitiva, ni siquiera ve los tesoros que traía para impresionar y buscar ganar el favor de Dios. Eliseo no recibe ningún tipo de regalo. ¿Por qué? Recordemos esto. Esto es prefigura del Evangelio. Si Eliseo recibía algo de esto, ensuciaba la prefiguración. No recibe ningún regalo para que quede claro que la salvación de parte de Dios es gratis. Y él no quería ninguna confusión de este tipo. Esto estaba siendo una imagen, una ilustración de la gracia divina que llegaría con el Evangelio no solo a israelitas, sino también a gentiles, a ese pueblo que no era pueblo. Los profetas sí sabían de esto. Mira, fíjate, acompáñame a 1 de Pedro 1, 10 al 12. 1 de Pedro 1, 10 al 12. Dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Pero fíjense qué interesante el 12. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino ¿quiénes? A ustedes, a nosotros, en estas cosas para que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. ¿Te das cuenta de lo que dice Pedro? Que las personas como Eliseo sabían que no solamente servían a sus compatriotas y a sus coetarios, a su generación, sino que les servían a personas que iban a creer después a través del Mesías. Por eso Eliseo es tan celoso de esto. No quiere enturbiar la imagen del Evangelio llegando a los gentiles. Él está esperando la situación, él no la produce. Sin embargo, Dios ha determinado que en ese tiempo, y Jesús luego lo va a mencionar, Naamán el sirio tenga un encuentro con Dios. Y Eliseo, sabiendo que sirve a las generaciones posteriores, permanece íntegro, sabiendo lo que está haciendo. Volvamos a 2 de Reyes 5. El versículo 10. Dice así: y Eliseo le envió un mensajero, ¿te acordás? Diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Fíjense que Eliseo directamente ordena a Naamán a bañarse en un río turbio por el barro. El Jordán no es muy lindo, el Jordán es sucio, es un río turbio. Es un río que no es ese río como los del sur nuestro, transparentes, agua cristalina. El Jordán no es así. Y Eliseo no está viendo a Naamán el victorioso, o a Naamán el grande, o a Naamán el amado por su rey, o a Naamán el guerrero valiente. ¿A quién está viendo Eliseo? A Naamán el gentil, el leproso, el enfermo, el necesitado de la obra de Dios. El que tiene la visión clara acá en todo este panorama, el único es Eliseo. Ve a este gentil y sabe que este gentil necesita la obra de Dios. Y le manda. Entonces, ¿qué va a pasar con Naamán? Naamán me parece medio como Pedro o como yo. Va a tener una reacción Naamán. Fíjate, y como vos también. Y fíjate, el 11 dice, pero Naamán se enojó y se fue, diciendo, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿Qué hace Naamán? Dice, mira, me manda a bañar. Soy un capitán de la potencia militar que tiene al lado y me manda a bañar en un río sucio. Yo esperaba que él viniera, invocara a su Dios, hiciera como y yo quedara sano. Y me manda a bañar. Y se enoja. Y se fue. ¿Saben por qué se fue? Porque él esperaba que la obra de Dios fuera de otra manera. ¡Qué locura! Él esperaba que la obra de Dios fuera de otra manera. Naamán estaba recibiendo una orden por medio de un mensajero, de parte de un hebreo que ni siquiera salió a recibirlo.
y encima lo mandaba a bañarse. Y Naamán estaba enojado. ¿Pero por qué estaba enojado? Porque él deseaba la obra de Dios, pero la deseaba a su manera. Como ese paraguayo tan viral, vamos a irnos, pero vamos a irnos como yo quiero. ¿Se acuerdan de ese video? A veces deseamos la obra de Dios en nuestra vida, pero como yo quiero. Y terminamos como ese del viral. Ese es el problema que tenemos. Vos y yo deseamos obras de Dios, pero no nos gustan los medios que Él ha diseñado o decretado. Y lo deseamos. Y cuando Dios nos dice, bueno, está bárbaro, ¿querés esto? Yo quiero lo mismo para vos. Pero es así. Vos decís, no, yo quiero por acá. Vamos a irnos, pero como yo quiero. No es así. Y este es el problema de Naamán. Él desea la obra de Dios, él desea su sanidad, ha viajado 40 kilómetros para esto, pero no le gusta la forma. Entonces se enoja y se va. Es como un niño que pega un portazo. ¿Pero quién es el que está perdiendo acá? ¿Dios está perdiendo algo? ¿Quién está perdiendo? Naamán. Y este es un problema general del humano. Quiere que Dios obre, quiere la obra de Dios, pero no está dispuesto a aceptar los términos de Dios. Esto no es solo de Naamán, a los fariseos también les pasaba. En Lucas 7:30 Jesús le dice que los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos. Fíjate que los fariseos y los intérpretes de la ley decían, no me gusta cómo se dio la cosa, quiero seguir la mía. Lucas 7:30 nos enseña eso, que ellos rechazaban lo que Dios quería. A los judíos en general también les pasaba. En Romanos 10:3 dice que ellos, desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ¿cuál era la justicia de los judíos? Aumentar mandamientos a la ley, no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Cuál es el problema general? El problema general es que queremos la obra de Dios, pero como nosotros queremos, con los medios que a nosotros nos gustan. No, pero hacerlo así, bien polenta, en la calle, y que venga Eliseo y diga, Señor, te invoco. Podría ser Eliseo que tenía la doble porción de Elías. Naamán quería eso. Y lo mandan a bañar, y él se enoja y se va. Y a vos, y a mí, y al vecino nos suele pasar esto, insisto, queremos la obra de Dios, queremos lo que necesitamos de Él, queremos verlo obrando en nuestras vidas, pero no aceptamos sus medios y somos tan soberbios que encima nos vamos enojados, tan soberbios que nos enojamos, tan soberbios que decimos, qué tonto Naamán, cuando vos y yo lo hacemos muchas veces a esto. Naamán quería una curación grande, como él se estimaba a sí mismo, como él se valoraba a sí mismo. ¿Pero qué se le exige a Naamán? Humildad. Y Naamán rechaza el plan de Dios, revelado por el mensajero de Dios. ¿Por qué? Porque Naamán cree que es digno de algo mejor, de un trato mejor, no del medio que Dios eligió para sanarle. Fíjate lo que dice el 12. Ya se fue enojado, ya se fue del lugar y dice, ¿no son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Está recontra enojado Naamán. Pero el único que pierde en esta situación es Naamán, ¿eh? Y el único que pierde cuando no aceptamos los medios de Dios somos nosotros. Él tiene sus maneras. Y vos y yo queremos ver la obra de Dios. Tenemos que aceptar sus maneras. El agua de esos ríos iba a limpiar mejor la tierra, pero no iban a tener efecto sobre su enfermedad. ¿Por qué? Porque Dios le dijo el agua del Jordán. Fin del asunto. Fin del comunicado. No hay discusión. Cuando Dios habla, es un punto final. Y espiritualmente nos pasa algo parecido. Renegamos contra los medios elegidos por Dios. Dios en su palabra ha dejado expresado de manera clara cómo llegan sus bendiciones. Y esto afecta a todas las áreas de nuestras vidas. ¿Pero qué hacemos? Solemos rebelarnos, creemos que nuestros medios son mejores, elegimos otros ríos y no nos damos cuenta de que Dios elige la obra, pero también elige los medios. Por ejemplo, el matrimonio. A mí me llama la atención cuántas iglesias hacen retiros de matrimonio. ¿Y saben qué hacen los retiros de matrimonio? Se escriben cartitas, se regalan chocolates, se regalan flores, se dicen cosas lindas. Y personalmente lo veo como estar tirándole perfume a un cadáver, porque eso no cambia ningún matrimonio. ¿Qué necesita el matrimonio? Obedecer a Efesios 5. Al varón le toca esto, a la mujer le toca esto. Vamos a agradar a Dios con nuestra obediencia. ¿Están mal las cartitas? No. ¿Están mal los chocolates?
¿Sí o no? La que quiera recibir que diga, ¿están mal las palabras lindas? De ninguna manera. Pero vos realmente creés que a través de esos gestos vas a sostener un matrimonio, la convivencia con otro pecador. Bueno, alguno pidió un salamín y un queso. Bueno, es lo mismo. Pero ¿se dan cuenta? Queremos nuestros medios. ¿Dios quiere un matrimonio sano? Sí, pero vamos a hacerlo como yo quiero. Y vos ves con el tiempo que en realidad no se logran los cambios que producirían la obra de Dios en el matrimonio. Dios nos dice cómo debe funcionar el matrimonio, por ejemplo, en Efesios 5. Y tenemos la garantía del obrar de Dios a través de los medios de Dios, pero nos falta a nosotros la humildad para aceptarlo. Tan sencillo es. Sí, están las instrucciones ahí. Sometete a esas instrucciones. Sometete a esas instrucciones. Otro ejemplo es la paternidad. Queremos que nuestros hijos amen a Dios, pero lo último que hacemos es hacer lo que nos dice Deuteronomio 6, hablar la palabra de Dios con ellos todo el tiempo. Les brindamos todo tipo de entretenimiento, pero no alimentamos sus almas. Y luego, cuando son preadolescentes y la rebeldía llega, nos preguntamos, ¿por qué pasa? Es simple, elegimos otros ríos. Dijimos, no, Señor, estos ríos son mejores. Y el Señor te dice, hablarás con tus hijos esta palabra, y esta palabra es tu vida. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas en el camino. Tenés que encargarte de tus hijos. No tenés ninguna responsabilidad mayor que instruir a tus hijos en los caminos del Señor. Pero elegiste otros ríos y después llega la adolescencia y llega la rebeldía y te enojas con el Señor. ¿No son los ríos míos mejores? No, no son los mejores. Porque Dios diseñó sus medios y decretó sus medios. Tenemos que alimentar sus almas. Y a nivel iglesia también podemos encontrar otros ríos. Queremos más ministerios, queremos ser reconocidos por nuestros dones, pero no averiguamos cuáles son los procesos que Dios determina para que una persona sirva en la iglesia. Dios a través de Pablo le dice a Timoteo, mirá, anda despacio, porque los pecados de algunos se ven al principio y otros se ven después. Anda despacio, con prudencia. La iglesia tiene que reconocerlo. Hay muchas cosas frente a las cuales elegimos otros ríos. Con la iglesia puede pasar que elijamos el río del pragmatismo, hagamos las cosas porque funcionan, o del activismo, o del ritualismo, o del consumismo selectivo. Quiero crecer espiritualmente, pero voy a ir a las reuniones los días pares, los impares no. Los días impares voy a salir a jugar a las bochas. Y después me pregunto, ¿por qué no tengo victoria frente a mis pecados? ¿Por qué no estoy creciendo? ¿Por qué no estoy creciendo? ¿Porque no me estoy sometiendo al diseño de Dios para mi vida? Podemos naufragar como iglesia por no aceptar los medios que Dios eligió para nosotros. Y así con cada área de nuestra vida. ¿Qué río he elegido? El que Dios dice, aunque no me guste, ¿querés prosperar económicamente? Ayuná, pedí sabiduría para creatividad, sé diligente, levántate temprano todos los días, aplica proverbios, vas a prosperar económicamente. ¿No querés prosperar económicamente? Elegí otros ríos. Elegí otros ríos. Es decir, bueno, pero elegí esto y bueno, pedirle al Señor sabiduría. A veces queremos que bendiga los ríos que nosotros elegimos. No, pero yo estudié esto y quiero que me prospere con esto. Cuidado con hacerle cargo a Dios de decisiones nuestras y encima pretendemos que nos bendiga nuestras propias decisiones. No se trata de eso. ¿Se acuerdan? Deleítate en el Señor y Él concederá la petición de tu corazón. No al revés. No al revés. Con cada área de nuestras vidas hemos elegido el río correcto y todo esto tiene una raíz. ¿Cuál es la raíz de este problema? Queremos seguir gobernando nuestras vidas, obrar según le parezca a nuestro propio corazón, vivir haciéndolo nuestra, pero deseando la obra de Dios en nosotros. Y acá hay un problema. Y volviendo a Naamán, él era leproso. ¿Y la lepra con qué se relaciona a lo largo de la Biblia? ¿Con qué? Con el pecado. ¿Por qué? Porque es progresiva, es irremediable. ¿Cómo han sido las sanidades de lepra en la Biblia? Solamente mediante la intervención de Dios. Con el pecado pasa lo mismo. Nosotros entendemos lo que los profetas entendían. Lo que vivían ahí Naamán y la lepra y todo eso, no es solamente relacionado a ellos, sino que también al Evangelio. Y Eliseo lo sabía eso, por lo que nos dice Pedro. Y eso nos relaciona a nosotros. El pecado y la lepra son parecidos porque son progresivos,
Son intratables, son infrenables o irrefrenables, excepto con la intervención divina. La manera en que el pecador es recibido, hecho santo por medio de la obra de Cristo, por gracia de Dios, mediante la fe en Él, muchas veces es despreciada por el pecador. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que cuando el Señor se acerca a una vida y quiere salvarla, esa persona dice que no, quiere otro río, otra manera de salvación. Quiere una obra, quiere algo lindo, quiere algo pomposo, quiere algo espectacular, quiere otro río. No le gusta el río que eligió el Señor. ¿Cuál es el río que eligió el Señor para la salvación? Por gracia, a través de la fe en Cristo. Y no hay posibilidad para elegir otro medio. No la hay. Lamentablemente, la sabiduría humana piensa que puede proporcionar mejores y más sabios métodos para la salvación o para la purificación. Pero no es así. Y hermanos, tenemos lepra en el alma si no nos hemos rendido a Cristo. Y necesitamos ser salvados en la manera que Él dispuso, a través de la fe en Cristo, por gracia pura, para la alabanza de la gloria de su gracia, como nos dice Efesios 1. Cristo no te envía a ninguna otra parte, Cristo te llama a Él. Te dice que vayas a Él, que te rindas de una vez, que dejes de elegir otros ríos, que realmente vayas a lo que Él dice, como Él lo dice, para tener la bendición que Él dice que vos vas a recibir. ¿Y cuál es el mayor obstáculo de todo esto? El orgullo. Nos lleva a rechazar los métodos establecidos y proporcionados por Dios para elegir los nuestros. Y mucha gente naufraga o en la salvación, porque piensa que tiene que ser salvo de otra manera, o en la santificación, porque piensa que puede crecer espiritual de otra manera. Fíjate cómo volvemos a Naamán. Vamos a 2 Reyes 5:13. Dice, pero sus siervos se le acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta le hubiera dicho que hiciera alguna gran cosa, ¿no lo hubiera hecho? ¿Cuánto más cuando le dice, lávese y quedará limpio? O sea, si le decía, ándate, rodillas hasta alta gracia, ibas a ir. Pero si te dice, cree en Cristo para tu salvación y arrepentirte de tus pecados, no lo vas a aceptar. Y nos pasa eso. El Señor es tan claro, tan diferente a los dioses paganos. Él se revela y dice, miren, ¿quieren bendición? Es por acá. ¿Quieres saber cómo prosperar en tu matrimonio? Es por acá. ¿Quieres saber cómo prosperar con tu crianza? Es por acá. ¿Quieres saber cómo ser un hombre? Es por acá. ¿Quieres saber cómo ser una mujer? Es por acá. ¿Quieres saber cómo prosperar en tu economía? Es por acá. ¿Quieres saber cómo prosperar en tu carácter? Es por acá. Y el Señor nos da sus maneras. ¿Quieres ser salvo? Es por acá. ¿Quieres crecer en santificación? Es por acá. Y nos cuesta aceptar el medio proporcionado por Dios. Solo por Cristo, solo por gracia, solo por fe en Cristo. Nos gustaría tener más injerencia, más protagonismo, que Dios nos pida algo más difícil para poder tener algo de mérito y conservar algo de orgullo. Salvé mi matrimonio porque fui a un congreso y en el congreso escribí todos mis pecados en un papel, los prendí fuego y le regalé un bloc de 1 kilo a mi esposa. Y desde ahí mi esposa es mi ayuda idónea. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Tengo que rendirme los medios que Él proporciona. Varones, ser como Cristo en la iglesia. Mujeres, ser como la iglesia debe ser a Cristo. Es la única manera en que un matrimonio va a funcionar. Si no, va a ser una careta de algo que funciona, pero solo cáscara. Tanto en santificación como en salvación, se nos exige humildad y renunciar al protagonismo y a la creatividad. Se nos pide ser obedientes. En el Evangelio nosotros aportamos lo mismo que Naamán en este capítulo. ¿Qué aportó? Oro, aportó lepra, aportó pecado. En el Evangelio nosotros aportamos pecado. El Evangelio requiere humildad para aceptar el plan de Dios para salvación. A pesar de nuestros logros y grandezas, no podemos aportar nada. La salvación es de Dios, plena y puramente de Dios. Y con la santificación pasa lo mismo. Debemos aceptar y utilizar los medios que Él eligió, que Dios diseñó y que Él proveyó para nuestro provecho. El domingo pasado, el tema principal era la humildad. 1 Pedro 5:5, haciendo eco de muchos otros pasajes que dice, Dios resiste a ¿quiénes? A los soberbios y da gracia a los humildes. Y busca bendición personas que le dicen, Señor, quiero que me bendiga, pero como yo quiero.
Eso es soberbia. ¿Y qué hace el Señor? Resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Fíjate lo que dice el versículo 14 ahí de Segundo de Reyes 5. Entonces, él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. No era tan difícil. El problema no era el río, el problema era el orgullo. Y así pasa en nuestra salvación y así pasa en nuestra santificación. Antes de la sanidad es necesario reconocer la enfermedad y decir, necesito. Y estoy tan necesitado que quiero obedecer lo que Dios dice. Si Naamán comenzaba a negar su situación, no iba a acceder al tratamiento. Y espiritualmente pasa lo mismo. Nuestro pecado tiene que quedar expuesto frente a Dios de manera clara. ¿Te acordás Proverbio 28:13? El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa, ¿y qué más? Y los abandona, hallará misericordia. ¿Cuántos están clavados en algunas áreas de su vida por no abandonar sus pecados? ¿Cuántos están sin prosperar en algunas áreas de su vida por no avanzar en el camino que Dios determinó? Y Naamán es sanado en su lepra, pero además, lo más importante, su corazón tiene cambios. Fíjate el 15 y el 16. Cuando regresó al hombre de Dios con toda su compañía, ¿sabes cuánto tuvo que volver Naamán? 40 kilómetros. Se había enojado, se fue 40 kilómetros, mascullando bronca. ¿Qué se cree el hebreo cochino este? Me manda a bañarme, me manda a bañar. Yo esperaba, imagínate los 40 kilómetros hablando de esto, enojado, pensando. Y yo me imagino como Naamán, ¿quién se cree este? Me manda a bañar. Y después me hubiera encantado estar al lado de Naamán para abrazarlo y llorar de felicidad juntos. Es decir, volvamos, estuvo bueno esto. Y dice, cuando regresó al hombre de Dios con toda su compañía, fue y se puso delante de él y dijo, ¿qué dijo? Lo que tenían que saber los gentiles. Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. De eso se trataba todo. Qué lindo es poder ver la obra de Dios y reconocer a Dios a través de lo que hace en tu vida. Que no sea una historia de otros, la historia que lees en el devocional, que sea tu vida donde se ve la obra de Dios. Dice, le ruego pues que reciba ahora un presente de su siervo. Fíjense, ya no es Naamán el grande, ahora es Naamán el siervo de Eliseo. Pero él respondió, vive el Señor, delante de quién estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él rehusó. Mira que Eliseo decía, no, está bien, déjalo ahí. Decime de nuevo. No. Porque Eliseo sabía que no servía solo a ellos, sino a nosotros, para ilustrarnos el Evangelio. Eliseo lo sabía, nos estaba sirviendo. Entonces, no aceptó nada, porque esto era una ilustración del Evangelio. No se trataba de insistencia, ni de formalismo, ni de sacar ventaja, ni de aprovechar oportunidades, sino de mostrar una imagen pura del Evangelio de la gracia y que Dios sea conocido por los gentiles, a aquellas naciones a quienes Dios no se les había revelado como a los israelitas. Naamán dice, ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, excepto en Israel. Y fíjate en su cosmovisión lo que va a hacer Naamán, versículo 17. Y Naamán dijo, pues si no, ya que no me vas a recibir los regalos, le ruego que de esta tierra se le dé a su siervo la carga de un par de mulos, porque su siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses, sino al Señor. Es hermoso que él cree en el Dios de Israel, que es el único Dios verdadero, que es el Dios que nos ha abrazado a nosotros, los gentiles. Pero en su mentalidad de su tiempo, los dioses eran territoriales. No es politeísmo, es enoteísmo. Hay dioses, pero cada dios tiene su lugar. Entonces, ¿qué es lo que quiere Naamán? Llevarse tierra de Israel. ¿Para qué? Para armar un altar en Siria con la tierra de Israel y adorarlo ahí. Porque si no estaba la tierra, Dios como que no podía, la aduana no dejaba pasar. Entonces, y fíjate en su mentalidad lo que hay. Bueno, esto nos parece ridículo, ¿verdad? ¿Te parece ridículo? A mí me parece ridículo. Naamán se lleva la carga de 2 burros de tierra para arrodillarse ahí y adorar a Dios ahí, porque en esa tierra, en su mentalidad, Dios tiene poder. Bueno, ¿sabes qué es ridículo también? Creer que en algunas áreas de tu vida Dios tiene poder y en otras no. Que Dios tiene territorios. Eso también es ridículo.
Y teniendo nuestro conocimiento, es más ridículo lo nuestro que lo que hace Naamán. Él quería esparcir esa tierra en algún santuario que él iba a fabricar para Dios, porque pensaba que nuestro Dios estaba limitado a esa tierra. Y a veces nuestras ideas de Dios están contaminadas con el paganismo y pensamos que Dios está limitado a algunas áreas de nuestra vida. Dios no está limitado a la tierra. Dios no está limitado a una área de tu vida, ni a muchas, a ninguna. Dios es Dios en toda tu vida. Qué lindo es conocer de verdad a Dios a través de su palabra, ¿no? Asistido por su Espíritu. Imagínate si tuviéramos que ir a Israel a buscar tierra. Imagínate si tuvieras que desbloquear alguna parte de tu vida para que Dios obrara en esa vida. Si bueno, desbloqueé mi paternidad. Ahora tengo que ir a un congreso para ver cómo desbloqueo mi matrimonio. No, hermano, siéntate a leer la palabra y obedece. Obedece, no seas orgulloso, obedece. Obedece. Fíjate, vamos a leer del 18 al 24 ahora. Que el Señor perdone a su siervo en esto. Cuando mi Señor entre en el templo de Rimón, o sea, le dice Señor a Dios, ya se considera el mismo siervo de Dios. Fíjense, ¿cómo ha cambiado de ser Naamán el grande a Naamán el siervo de Eliseo, a Naamán el siervo de nuestro Dios? Y dice, usando otra palabra, dice, cuando mi Señor, hablando del rey de Siria, entre en el templo de Rimón para adorar allí, se apoya en mi mano y yo me inclino en el templo de Rimón cuando tenga que adorar allí, que el Señor, Dios, perdone a su siervo por esto. Y Eliseo entiende y tiene compasión de la situación en la que está Naamán y él le dijo, vete en paz. El corazón de Naamán ya pertenecía a Dios, lo demás era externo. Y se alejó de él a cierta distancia. Pero Giesi, criado de Eliseo el hombre de Dios, dijo para sí, puesto que mi señor ha dispensado ya lo despidió, a este Naamán arameo, al no recibir de sus manos lo que él trajo, vive el Señor, nuestro Dios, que correré tras él y tomaré algo de él. Fíjate, en nombre de Dios va a decir, no, para, te olvidaste la ofrenda. Eliseo no la quería, pero yo creo que Dios sí la quiere, dámela a mí. Eso es lo que va a hacer Giesi. Y Giesi siguió a Naamán. Cuando Naamán vio a uno corriendo tras él, bajó de su carro a encontrarlo y dijo, ¿está todo bien? Y Giesi le dijo, todo está bien. Mi Señor me ha enviado. ¿Qué está haciendo ahí Giesi? Mi Señor me ha enviado diciendo, en este mismo momento 2 jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Te ruego que les des 34 kilos de plata y 2 mudas de ropa. Y Naamán dijo, dígnate de aceptar 64 kilos. Y le insistió y ató 64 kilos de plata con 2 bolsas, con 2 mudas de ropa y lo entregó a 2 de sus criados. Y estos los llevaron delante de Giesi. Cuando llegó al monte, los tomó de sus manos y los guardó en la casa. Luego despidió a los hombres y ellos se fueron. ¿Qué va a pasar con Giesi? Giesi es como el terreno de la parábola del sembrador, el tercer terreno. ¿Se acuerdan? Dice Lucas 8:14, la semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados. ¿Por qué? Por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y su fruto no madura. Giesi es alguien que sabe, Giesi es alguien que entiende. Sin embargo, las riquezas ahogan su vida espiritual. Hay personas que parecen cristianos, pero cuando pasa el carro de Naamán, ven que pueden sacar de provecho. Cuando pasan las riquezas del mundo y los placeres de la vida, dejan en evidencia que sus corazones no han cambiado, que siguen deseando y amando las mismas cosas que la persona que no tiene a Dios. Sus corazones no fueron transformados a pesar de haber escuchado tanto la palabra de Dios. Giesi es el sirviente, el compañero de Eliseo, quien recibió la doble porción del Espíritu que Elías. Giesi sabe que una vez a Eliseo le hicieron burla por pelado y Eliseo los maldijo. ¿Y se acuerdan qué pasó? Salieron 2 osos del monte y se comieron los que le hacían bullying. Giesi le miente a Naamán en nombre de Eliseo. Es como Judas. Sabe, pero no se ubica. Sabe, pero el saber no cambia su corazón. Personas que saben, que escuchan la palabra, que reciben la palabra como el tercer terreno de la parábola del sembrador. Sin embargo, se muere la fe en ellos por las preocupaciones de la vida, la riqueza de la vida, los placeres de la vida. Han recibido
pero no han sido transformados y no dan fruto para Dios. Fíjate cómo sigue el texto. Entonces él entró, Giesi, y se puso delante de su señor, Eliseo. Y Eliseo le dijo, ¿dónde has estado, Giesi? Y él respondió, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Te aseguro que si hay una persona en la Biblia a la cual no me gustaría mentir la parte de Jesús, es Eliseo. Después de lo de los osos, lo último que haría es decir, no, le vamos a mentir el pelado este. Ni loco, ni loco. Entonces él le dijo, ¿no iba contigo mi corazón? O sea, hermano, acabas de ver a alguien sanado de lepra. ¿Cómo se te ocurre mentirle al hombre de Dios? Este profeta está representando a Dios en su tierra. ¿Cómo se te ocurre mentirle a Dios? Es como Ananías y Zafira. ¿Cómo se te ocurre? La única manera para que se te ocurra eso es porque realmente no crees en Dios como lo que es. Es porque realmente crees que podés jugar con Dios. Es porque realmente tenés una idea muy chiquita y muy errada de Dios. Dice el 26, entonces él le dijo, ¿no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Teniendo todo, se quedó sin nada. Él y su familia. Recibió la riqueza terrenal de Naamán, pero también recibió su enfermedad. Además, es ridículo pecar con esperanza de guardar el secreto. El crimen perfecto no existe, todo sale a la luz. Y el estado del que traiciona conscientemente a Dios es peor que aquel que no conoce a Dios. ¿Te acordás 2 de Pedro? Acompáñame a 2 de Pedro 2, 20 al 22. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Porque si después de haber escapado, hago una salvedad. ¿Se dan cuenta de la gravedad de Giesi más allá de haberle mentido a Eliseo? Está ensuciando la prefiguración del Evangelio llegando a los gentiles. Es terrible lo de Giesi. Además de haberle mentido a Eliseo, además de haber recibido ropa en nombre de Dios o tesoros en nombre de Dios mintiendo, está ensuciando la figuración del Evangelio. Está ensuciando la ilustración del Evangelio decretada por Dios para ese momento histórico. Es una locura. Y fíjate, 2 de Pedro 2, 20 al 22, cómo nos puede pasar a vos y a mí. Dice, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que habiéndolo conocido apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el barro. Está diciendo que es mejor no conocerlo que conocerlo y alejarse. Está diciendo que es mejor no tener idea de Dios a tener idea y jugar hasta dónde podés estirar tus límites. Y hermanos, necesitamos permanecer atentos. Seguir a Jesús es una guerra constante contra el mundo, contra los demonios, contra mi propia humanidad. Sin embargo, es el camino correcto y es el camino en el que contamos con la compañía y bendición de Dios. Aunque el Evangelio nos ofende porque nos humilla, es el camino correcto. Nos gustaría que Dios eligiera pedirnos algo de tal manera que pudiéramos conservar algo de orgullo. En vez de 1 Corintios 1, 26 al 31, Dios eligió lo peor del mundo. No, Dios eligió lo mejor del mundo. Ahí estaba todo. Y Dios se sentía solo en el cielo, así que dijo, Diego, voy a salvarte. No es así. Es todo lo contrario. Nos gustaría que Dios dijera, miren, todos los matrimonios van a funcionar si son así, pero el tuyo, vos hacés la tuya, yo confío en vos, manejala como vos querés, vas a ver cómo lo bendigo. O la paternidad, o nuestro trabajo, o nuestras amistades, o nuestros hobbies, o cualquier área de la vida. No va a ser así. Podemos probar otros ríos, sin embargo, todos los demás ríos nos van a dejar enfermos. En otros medios
vamos a continuar enfermos. Solo en el medio provisto por Dios vamos a tener la solución de Dios. El único medio provisto por Dios es el único medio eficaz. Desea Él que contemplemos su grandeza, no la nuestra. No podemos inventar algo, cómo va a funcionar algo. Él quiere mostrar su grandeza, no la nuestra. Quiere que nosotros la experimentemos. Y ¿sabes qué es lo lindo? Si vos experimentás tu grandeza, no es la gran cosa. Pero si experimentás la grandeza del único Dios vivo, del eterno Dios, esa grandeza sí es grande. La tuya no va a ser tan grande. Mejor experimenta su grandeza en vez de buscar experimentar la tuya. Las instrucciones son claras y sencillas, pero el orgullo nos estorba. La humildad facilita. El orgullo estorba, la humildad facilita. El arrepentimiento y la fe para perdón de pecados son un único río para salvación. Y con la santificación también nos ofende. Si ya somos hijos de Dios, también podemos encontrarnos en estar desechando instrucciones suyas, cambiándolas por ideas nuestras porque las consideramos mejores. Iglesia, vida laboral, vida familiar, paternidad, maternidad, feminidad, masculinidad, juventud. ¿Sabías que hay mandamientos para la juventud? Vejez. ¿Sabías que hay mandamientos para la vejez? Deberías saberlos. Y en este pasaje, segundo de Reyes 5, nos anticipa figuradamente la llegada del Evangelio a los gentiles, algo que vamos a ver el domingo que viene en Hechos 10. Pasa lo que dice Romanos 9, 25 al 26, como también dice en Oseas: a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Nosotros, siendo gentiles, estamos prefigurados en Naamán, no solo como ajenos al pueblo de Dios por sentido espiritual en algún momento, sino también por gentiles. Naamán nos prefigura. 2, 11 al 19. Nosotros tenemos que comprender que no estábamos dentro de la familia de Dios, estábamos lejos. Dice Efesios 2, 11 al 19, por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados a incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, o sea, los gentiles, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne. La ley de los mandamientos expresada en ordenanzas para crear en Él mismo, de los dos, un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, Naamán el sirio, vos y yo, y paz a los que estaban cerca, los judíos, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Somos de la familia de Dios. ¿A vos no te gusta esto? A mí me encanta. Soy de la familia de Dios. Me gusta tanto que a mi hijo le puse Eliam, pariente de Dios. Somos de la familia de Dios. Somos de la familia de Dios. Y este pasaje nos anima a ¿qué? A rendirnos a Dios, tanto para salvación si no sos salvo, como para lo que sigue, la santificación. Rendirte y no le desafíes. Él produce pureza en los impuros. Él los hace parte de su familia. Recordemos algunos pasajes. Salmo 51, 17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor. Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Romanos 3, 22 al 25. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente, como propiciación por su sangre, a través de la fe,
como demostración de su justicia. Tenemos que recordar como nuestro Dios. Él hace puros a los impuros. Él hace familia a los extraños. Y Él, como dice el Salmo 103:8, es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. No pierdas tu tiempo en otros ríos. Anda al río que Dios eligió para tu salvación o para tu santificación. No pierdas tiempo. Disfruta de las bendiciones que Dios tiene para vos a través de los medios que Él eligió para vos. Amén. Vamos a orar. Padre, agradecemos, Señor, que tu palabra es clara. Agradecemos, Señor, ver el tesoro de vernos prefigurados en Naamán. Gracias, Señor, porque a los que estábamos lejos nos acercaste y los que éramos extraños, hoy somos tu familia. Te ruego, Señor, que esto nos impacte, que elijamos tus medios, que dejemos de rebelarnos a vos, que nos rindamos a vos. Si alguno de nosotros no está en salvación, Señor, que se rinda a vos, que crea en Jesucristo para salvación, para perdón de pecados. Y el resto de nosotros, Señor, que realmente nos rindamos a la santificación que vos producís a través de los medios escogidos por vos, Señor. Ayúdanos a dejar la idea soberbia, ridícula y también estúpida de creer que nuestros ríos son mejores que los tuyos, Señor. Ayúdanos a comprender de que se trata de tu grandeza, de tu gloria y no de la nuestra. Gracias, Padre, porque tu grandeza es mayor que la nuestra y esa es la que querés que disfrutemos y experimentemos. Gracias, Señor. Ayúdanos a dejar atrás la mediocridad, la tibieza y a rendirnos a tus planes. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús.